Muy buenas tardes. Yo soy Dani Kaufman y pues les doy la más cordial bienvenida a esta plática y recorrido por la colonia Clavería, que llega a ustedes gracias a la alianza que tenemos con Reurbano, Fundark MX, Casa del Arquitecto y por supuesto el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Hoy nos acompaña de Reurbano la arquitecta Paula Tovar, que nos va a dirigir unas palabras. Adelante, Paula. Gracias, Dani. Hola a todos, bienvenidos a este domingo con un recorrido súper interesante que es sobre clavería. Y muchas gracias sobre todo a María Bustamante por promover este tipo de ejercicios y recorridos que siempre terminan siendo súper interesantes. Gracias a Fundarc, al Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y a todos los que están aquí por darse el tiempo de estar en este increíble recorrido. Muchas gracias, Paula. También nos acompaña del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, el cronista de la Alcaldía de Azcapotzalco, Julio Arellano. Hola Daniel, me da muchísimo gusto dar una de las bienvenidas de esta plática encabezada por Fundarc, en alianza con otros proyectos importantísimos como Reurbano y el Colegio de Cronistas del cual soy parte. Siempre es muy emocionante vincularse con los proyectos que encabeza la arquitecta María Bustamante Harfuch, quien es presidenta de Fundarc, vicepresidenta de nuestro colegio, además de ser arquitecta, maestra universitaria, divulgadora, ¿no? Creo que es uno de los personajes claves para el patrimonio urbano, cultural de nuestra ciudad. Y bueno, me emociona el doble la plática del día de hoy, porque refiere a una colonia que ahora se encuentra en la alcaldía de Azcapotzalco, aunque siempre ha tenido una historia ahí complicada, porque no siempre, ¿no?, se le ha asociado con Azcapotzalco. Sin embargo, pues eso me parece sumamente útil, porque por un lado lo vincula con una historia general, o una historia más general que puede ser la de la alcaldía, pero tiene una historia que si bien no propia, no autónoma, sí propia, lo cual es muy enriquecedor para conocer espacios de los cuales muchas veces no sabemos casi nada. En el caso de Clavería, debo decir que tiene una suerte inusual, porque gente muy interesante, muy importante, muy novedosa, ha vuelto su mirada en ella. Pienso en la cronista Marisol Gutiérrez, que es nacida de Clavería y que tiene una crónica urbana increíble sobre la clase media, ¿no? De cómo va cambiando y modificando sus expectativas y deseos a partir, ¿no?, de los oficios o ciertas experiencias de la colonia. Pienso en Ana Paulina Matamoros, que también arquitecta, que tiene unos trabajos fabulosos sobre clavería. Y ahora me emociona justo escuchar a María y el equipo de Fundarc en un trabajo de una colonia centenaria. Muchísimas gracias por invitarnos y sobre todo felicitaciones por estos trabajos que hacen de manera tan elegante, tan inteligente y tan amable el equipo de Fundarc. Muchas gracias, Julio. Y bueno, finalmente también nos acompaña, pues como dijo Julio hace un momento, la directora general de Fundarc, María Bustamante. María, ¿nos quieres dirigir unas palabras? Claro que sí, muchísimas gracias. La verdad es que me han echado muchas porras, pero este es un ejercicio, como bien lo dicen, colectivo de muchas personas que están detrás del proyecto y pues más con esta alianza que somos 4 instituciones unidas para poder llevar este evento hasta sus casas. Gracias otra vez a Reurbano y todo el equipo que nos ayuda a difundir estas actividades y a promoverlas. También gracias al Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, porque siempre su cobijo es importantísimo para este tipo de contenidos que se están haciendo, de relevar lo importante de la Ciudad de México. Y también pues gracias a todos los que conforman Fundarc MX y Casa del Arquitecto, porque detrás de cada una de estas sesiones hay un trabajo inmenso, ¿no?, del desarrollo de los carteles, del recibir su solicitud de interés en esta situación y poderles llevar el correo, el Zoom, etcétera. Y todo lo que lleva, ¿no? Una logística muy grande y que pues somos muchas personas detrás de este proyecto. Y pues hoy, más que nada, la verdad es que el homenaje se lo va a llevar Fernando Osejo, que es un arquitecto de la Iberoamericana, que pues nos preparó durante mucho tiempo, o sea, de verdad se demoró muchísimo en preparar el contenido que hoy van a ver, para entender una de las colonias pues más bellas, desde mi punto de vista, de la alcaldía Azcapotzalco.
tiene una historia muy interesante y como siempre pues lo hemos hecho. Tenemos que darle esta mirada urbana, arquitectónica, porque es como nuestra misión, pero también todo lo que envuelve para que un territorio se conforme y lo conozcamos como es hoy en día. ¿Cuántos sucesos económicos, políticos, personajes tuvieron que intervenir para que se lograra? La colonia Clavería, la verdad es que yo cada vez que la recorro me parece que tiene un encanto muy especial. Sigue manteniendo actualmente una baja densidad, 1 o 2 niveles. De hecho, sorprende ver casas de un piso en una ciudad que es tan densa como la nuestra, tan saturada de población, y verla que sigue manteniendo esta calidad urbana sorprende. Otra cosa que admira es que para ser una colonia tan centenaria tenga avenidas tan amplias, cruces amplios, tenga los famosos jardines y parques que se intercalan en sus calles, que es tradicional de estas colonias de principios de siglo, finales del siglo XIX, principios del XX. Yo creo que para todos es una maravilla o un gozo el poder ir por la avenida Azcapotzalco, que era la que conectaba la Ciudad de México con la alcaldía, con donde hoy es la Plaza Central, la Casa de Cultura, todo esto. Y esta avenida, verla rodeada con estas casas porfirianas de estilo inglés, de estilo francés, como campiranas, es un agasajo. Muchas de ellas se han ido perdiendo, pero sigue teniendo esa imagen que pues predomina, ¿no?, dentro de muchos de los lugares de la Ciudad de México. Algo que también me admira de sobremanera es que es de las pocas, lo platicaba ayer con Fernando, que es de las pocas colonias en donde uno puede ir por las banquetas e ir encontrando vegetación de árboles frutales en la mera banqueta. O sea, si les hace falta limones, pueden ir a ciertas calles y tomar los limones de los árboles que están en las banquetas. Hay limones, hay naranjas, hay higos, hay tunas en las calles. Y eso es algo, la verdad, muy poco común. Generalmente hemos estado plantando árboles pues más, diríamos, citadinos, como podrían ser eucaliptos o jacarandas o truenos famosos en colonias como la Roma o en Polanco, etcétera. Pero esta zona de Clavería sigue manteniendo esta vegetación que nos hace recordar que toda esa zona entre Azcapotzalco y Tacuba pues eran zonas de sembradíos, eran zonas de huertas, de cultivos, de haciendas. Y esta es una más de ellas, de estas colonias que se establecen en un territorio de una antigua hacienda. Y pues también, como muchas de la Ciudad de México, toma su nombre de un apellido, como es Ansúrez, como es Polanco, como son tantas, ¿no? Como la Juárez, la Escandón. Son personajes que han pasado a la historia a partir de bautizar estas colonias tan significativas de la Ciudad de México. Entonces, pues hoy vamos a hacer un recorrido increíble. Además, la verdad es que tener el honor de la presencia también del cronista de Azcapotzalco, Julio Arellano, yo creo que también nos va a enriquecer muchísimo pues, la conversación. Y pues es una invitación a que todos los que nos están escuchando aquí en el Zoom y en las redes sociales, en las distintas, en Reurbano, en Casa del Arquitecto, en Fundark MX y en Colegio de Cronistas, todas las vamos a estar leyendo, sus preguntas, sus comentarios hacia el final de la sesión y esperamos poderlas responder todas. Entonces, pues es una invitación a que disfruten esta tarde de domingo con Fernando Cejo. Los dejo. Muchas gracias. Como dijiste, pues efectivamente déjenos sus preguntas al final para poderlas leer al final y poder pues agregar a esta participación. Y con esto, pues, Fer, adelante. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y gracias a todos los que nos acompañan hoy. Espero que disfruten este recorrido por esta colonia. Y bueno, pues mi nombre es Fernando Cejo, como lo mencionaban, soy arquitecto de la Ibero y estoy trabajando aquí en Fundark MX. Bueno, ahora sí ya a empezar el recorrido. Empezando por lo general, y esto es la ubicación, la colonia de la Clavería se ubica en Azcapotzalco, como ya lo mencionaban, y Azcapotzalco es una de las alcaldías ubicadas al norte de la Ciudad de México. Aquí se logra en esta mancha gris, es
la alcaldía de Azcapotzalco, y dentro de la alcaldía de Azcapotzalco se ubica en la parte sur la colonia de Clavería. Esta está entre las avenidas Azcapotzalco, avenida Cuitláhuac del otro lado, calle Egipto, calle Heliópolis, calle de Salónica. Bueno, empezando por el nombre de Azcapotzalco y lo que significa. La alcaldía toma el nombre tras los vocablos Azcatl, que significa hormiga, Otzcali, que significa montículo, y Col, lugar. Su nombre viene de una leyenda azteca sobre Quetzalcóatl, que disfrazado de hormiga para llevarle al maíz al hombre. Y bueno, como definición, Azcapotzalco significa el hormiguero. Es por eso también que uno de los íconos de Azcapotzalco son las hormigas. Bueno, hablando más sobre la alcaldía, esta alcaldía se conforma por 61 colonias, 15 pueblos y 11 barrios originales. Tiene alrededor de 400,000 habitantes y tiene registrados 388 inmuebles patrimoniales, que esto lo convierte en una de las zonas con mayor número de inmuebles patrimoniales en la Ciudad de México. Es la continuación de uno de los asentamientos más antiguos de la Ciudad de México, alrededor del año 1500 a.C., en donde pequeños poblados dedicados a la producción agrícola se asentaban en esta zona. Ahora hablar más sobre Clavería. En este plano de la villa de Azcapotzalco se logra apreciar el centro de Azcapotzalco y cómo se rodeaba por estos caminos que conectaban los asentamientos que lo rodeaban. Esto cabe aclarar que aquí en Azcapotzalco existían una cantidad de tierras fértiles muy grande y es por eso que se vuelve como este centro donde la producción agrícola de la Ciudad de México toma parte. Bueno, a principios del siglo XX, estas extensiones de cultivo pertenecen a las haciendas de Los Camarones y la hacienda de San Antonio Clavería. Bueno, más para ubicarnos mejor, aquí en este mapa tenemos al norte las tierras de Clavería, colindando con el pueblo de Tacuba, y bueno, también aquí logramos ver algunos que son los cerros que había, el acueducto, algunos ríos que pasaban por ahí en la zona. Bueno, en este plano topográfico, realizado en 1854 por el Liceo Franco-Mexicano, se aprecian edificaciones cercanas a lo que es Santo Domingo, la iglesia de San Simón y algunas plazas con estos predios que lo colindan. Algo que es importante en este plano es ver cómo hay una serie de manchas verdes que son las tierras de cultivo. Esto es apenas cuando empezaba a crecer esta alcaldía de Azcapotzalco en sus inicios. Bueno, aquí a esta villa se le llegó a conocer como la Villa de Bustamante y Quintanar de Azcapotzalco. Hablando de la fundación de la Clavería, su fundación oficial data al principio del siglo XX, en el año 1906, cuando la Ciudad de México empezó a desarrollarse hacia el oeste, pero se puede decir que su historia se remonta a la Nueva España. El nombre de la colonia surge en 1923, gracias a la ex hacienda de San Antonio Clavería, que fue una residencia cuya construcción data del siglo XVI, cuando Hernán Cortés otorga sus tierras a soldados como premio por la caída de Tenochtitlán. Esta hacienda fue muy importante porque dio grandes producciones de grano y tenía también una grande extensión de tierra donde había ganado vacuno, y bueno, este sería el nombre que se le da a la colonia, posterior a su fundación que anteriormente se le conocía como El Imparcial. Bueno, hablar un poco de los estilos arquitectónicos que podemos encontrar aquí. Si alguien se da una vuelta por la colonia, se va a poder topar con casas con estilos coloniales, colonial californiano, que se le conoce como neocolonial, algunas casonas que tienen influencia de Art Deco y algunos otros de influencia del movimiento moderno, y también este estilo de casas campestres que, bueno, al ser una alcaldía que se encontraba anteriormente en el siglo XX en las afueras de la ciudad, antes de que la ciudad creciera y ya perteneciera más a una zona urbana, estas eran casas de campo muchas de estas eran casas de campo para la élite porfiriana, y bueno, ahorita
explicaré más a detalle cómo identificar y cómo vamos a recorrer esta colonia, cómo identificar estos estilos arquitectónicos. Bueno, empezando por el estilo neocolonial o colonial. Este estilo es una mezcla de culturas indígenas y españolas que llega de donde se pueden apreciar elementos europeos de la arquitectura europea junto con algunas de los elementos que se encontraban en la cultura indígena. Bueno, se define por la sencillez en sus formas y líneas y se empiezan a emplear techumbres de teja, muros de piedra, detalles de molduras en ventanas, algunos detalles que provenientes de Europa como son los vitrales. Y bueno, en estas fachadas se muestran, como ya mencionaba anteriormente, las dos culturas y algunos de los arquitectos mexicanos que podemos ubicar que hacen este tipo de edificios pueden ser arquitectos como Carlos Obregón Santacilia, Federico Mariscal, Francisco Serrano y Manuel Gorospe. Bueno, este tipo de casas no solamente las encontramos aquí en la colonia de Clavería, sino también podemos encontrarlas en colonias como la del Valle, Polanco, la Condesa, la Roma, la Nápoles y otras más. Es muy típico ver este tipo de edificios en este tipo de colonias. Bueno, pasando a estas influencias del Art Deco, aquí las características importantes a destacar del Art Deco es la predominancia de formas geométricas, el ornamento y esta como muestra de lujo, las líneas rectas, zigzag, algunos trabajos de herrería y bueno, también un gusto por la simetría. Aquí, pues si partiéramos este edificio a la mitad, sería completamente igual la fachada de un lado que del otro. Pasando ya a otros edificios que podemos ver ahí, que tienen influencia del movimiento moderno. Bueno, en este estilo se busca romper con los modelos pasados y la arquitectura moderna busca formar estas composiciones simples donde tengan grandes ventanales, que se lea completamente el edificio y bueno, el manejo de líneas horizontales y verticales. Bueno, ahora pasaremos a conocer cómo empieza a nacer esta colonia y todo nace en la hacienda de San Antonio Clavería. La fundación de esta hacienda se remonta al siglo XVI, como lo mencionaba anteriormente, cuando Hernán Cortés cede las tierras más fértiles y cercanas a la ciudad a los soldados que habían apoyado en la conquista. El propósito de esta hacienda es, bueno, pues generar como una especie en aquel tiempo, generar como una especie de mercado en donde las tierras cercanas servían de cultivo y bueno, la gente de la ciudad iba a intercambiar ciertos productos y hacían ahí la forma en la que se abastecía la ciudad era aquí en esta zona y en la hacienda de Clavería. Bueno, en 1687 a 1688 la hacienda fue adquirida por Juan Antonio Clavería Villarreal, en donde años más tarde, entre 1688 y 1734, sus herederos, que eran sus hijos, Juan Sebastián y Silvestre Clavería, construyeron en el casco jardines, corrales y una nueva edificación al lado de la construcción vieja, que esto permitió darle una explotación agropecuaria mayor y bueno, debido a esta nueva edificación y debido a la explotación que se estaba dando en estas zonas, hubo algunos descontentos con los vecinos de la zona y bueno, además de estos descontentos por la muerte de la cabeza de la familia, que en este caso era Juan Antonio Clavería, los hijos fueron obligados a vender estas tierras y bueno, estas tierras pasan por diversos propietarios hasta pertenecerle a Domingo de Bustamante. Y bueno, ¿quién era Domingo de Bustamante? Dicen que fue descendiente de un sobrino de Carlomagno y fue uno de los propietarios que destacó adquiriendo la hacienda en 1759. ¿Cuál fue la importancia de Domingo? Fue que él cuando adquiere la hacienda, esta hacienda ya está algo deteriorada por el paso de los años y es el que empieza a reconstruir y a reponer esta pérdida de los años que se había tenido en el edificio. Cabe mencionar que por lo grande que era la hacienda y la importancia que tuvo en el Valle de México,
A la residencia también se le comenzó a llamar el Palacio de los Bustamante. Por desgracia, pues por el paso de los años, este se fue deteriorando y solamente queda el casco original. Aquí en esta imagen podemos apreciar cómo aún permanece el escudo de la familia Bustamante, que es este que se ve en la parte superior del balcón. Bueno, los terrenos de la hacienda de San Antonio de Clavería para 1783 se extendía a lo largo del límite norte de la parroquia de Tacuba, entre los barrios de San Lucas, San Juan Huacalco, San Bernabé, Santa Cruz Atén y la cohacienda de Camarones, delimitada por el camino al Molino Blanco o camino viejo de las carreteras o de la Naranja y el camino real de Tacuba a Azcapotzalco. Bueno, algunos otros datos más sobre esta hacienda. Pues cabe destacar que en la portada aún permanece este escudo de los Bustamante. En 1932 el edificio se convirtió en una bodega y bueno, en 1933 este fue declarado como un monumento. Y luego, años más tarde, hasta el 1967, es adquirido por el IPADE y bueno, actualmente es su sede principal. El IPADE es una escuela de negocios y bueno, de administración. Luego, en el año 1906 se consolida la colonia, cuando en la Ciudad de México empieza a desarrollarse hacia el oeste y el municipio de Azcapotzalco se convierte en la zona idónea para que estas familias adineradas del porfiriato pasaran ahí sus veranos. Como lo comentaba hace un momento, ya que esta en Azcapotzalco era una zona algo distante del centro de la Ciudad de México, eran las casas de campo de la élite porfiriana. Bueno, y en 1906 comienza a desarrollarse formalmente la zona, ya que en 1903 Rafael Reyes Espíndola, director de un diario que en aquel momento se llamaba El Imparcial, uno de los más importantes de la época, adquiere 8 hectáreas de estos predios colindantes a la hacienda. Y bueno, años más tarde, en 1906, el periódico El Imparcial anuncia a manera de promoción y para poder crecer esta zona, ya que el dueño del periódico tenía varios terrenos y lo que quería es que el valor de sus terrenos subiera, publica en el periódico El Imparcial, ubicada en una planicie en grandes calzadas pobladas de árboles y agua en abundancia, 1,5 kilómetros de chalets rodeados de jardines de 8,000 pesos, que es este tipo de casas a lo que se refiere. Bueno, el desarrollo urbano de la colonia empieza en la década de los años 20. Los dueños de la hacienda venden el resto de los terrenos a una empresa fraccionadora que constituyó el desarrollo urbano conocido como la Colonia Clavería. El casco o la casa grande de la hacienda fue conservada por los dueños y el resto de los terrenos que lo rodeaban se empezaron a fraccionar para poderse vender como lotes. Bueno, el fraccionamiento de los terrenos se da a mediados de la década de los años 20 y todavía hasta principios de los 30 se fracciona porciones de tierra ubicadas al lado norte del casco de la hacienda, con lo cual se conforma de forma definitiva la Colonia Clavería. Se hace un trazado de calles, creando una cuadrícula con grandes manzanas, algunas con proporciones rectangulares de 200 a 100 metros y otras con proporciones cuadrangulares de 100 metros, en las cuales se asignan terrenos que en promedio miden 300 metros cuadrados. Bueno, en este plano de 1929, donde se sigue apreciando la expansión de Azcapotzalco hacia el sur, tocando el límite del departamento central con la hacienda de San Antonio Clavería, alrededor del casco de la hacienda se aprecia la traza urbana de San Álvaro, girada a 45 grados. Que esto se gira a 45 grados por una razón, que es la de poder meter las vías de ferrocarril en esa zona. Estos giros a 45 grados generan unos lotes o manzanas con una geometría totalmente diferente a lo que se estaba generando en la zona, que eran manzanas cuadrangulares o rectangulares. Bueno, ¿y por qué lo dividieron así? El objetivo planteado dentro de este asentamiento fue lograr un modelo de casa económica
e higiénico para los sectores de la población medios y bajos debido a la persistencia de condiciones de insalubridad. Lo que pasa es que se crean estas grandes avenidas un poco recordando lo que sucedió en París, Francia, donde por causas de salud se crean calles con mayor amplitud para poder tener este flujo y movimiento. También crea este tipo de calles con mayor amplitud, crea una colonia más segura, ya que en estos callejones que se podrían considerar chicos, se puede prestar para la delincuencia. Bueno, estas casas y edificios que se empiezan a generar en las zonas de la colonia tienen influencias del porfiriato, gracias a que estas clases altas de la sociedad mexicana comienzan a poner cada vez más su atención en este eje establecido por la calzada de Tacuba. Y entonces fueron adquiriendo estos predios a lo largo del camino que comunicaba Tacuba con Azcapotzalco, y dentro de estos predios se empiezan a generar estas grandes casas con este estilo y bueno, con estas influencias del porfiriato. En esta imagen es muy interesante cómo aquí se logra apreciar lo que es la glorieta de Clavería y cómo esta se va conectando con estos caminos. Se empieza a ver este trazado de una cuadrícula, que es lo que va a componer la traza urbana. Más adelante lo podremos ver mejor en un plano del trazo actual. Aquí, como lo mencionaba, debido al ferrocarril, se crean estos cortes a 45 grados que empieza a romper con la cuadrícula que se tenía de la traza urbana. Estos cortes lo que generan son estos cambios en avenidas, se generan estas esquinas en los edificios. Es una foto actual donde se crean edificios con esquinas reducidas. En este también se podrá ver, que se empiezan a convertir como en frentes de algunas tiendas o comercios. Aquí en esta se logra ver también en la actualidad cómo siguen permaneciendo en algunos casos, no en todos, estas vías férreas, que era lo que provocaron estos cortes a 45 grados. Este es un plano donde aquí en la parte superior aparece, aquí en esta sección donde está el mouse, aparece lo que era esta colonia de San Álvaro, que es lo que genera, son las vías férreas de la Ciudad de México, y aquí se logra ver esta línea punteada negra, que es el paso de las vías que conectaba hacia la parte central de la ciudad. Aquí están bueno, las manzanas de la colonia, y aquí se empiezan a generar estos excepciones a la cuadrícula, ¿no? Estos cambios debido a estas diagonales que se generan. Bueno, otra de los lugares, bueno, en este plano se logra ver la Colonia República, y esta Colonia República fue la primera colonia para obreros. ¿Qué sucede? Que debido a que se trabajaban las tierras cercanas y a causa de la industrialización, se empieza a generar esta necesidad por vivienda para los obreros, ya que eran los que trabajaban ahí en la zona. Esta se genera con aquí podemos ver cómo en muchos casos se tiene parque o área verde con una iglesia al centro, y a partir de ese centro se van desplantando estas retículas que empiezan a generar estas manzanas. Bueno, alrededor de toda la zona se construyeron casonas, como lo mencionaban, con estilo francés e inglés, que tenía estas influencias internacionales. Igual como ya había mencionado, se empiezan a crear como estas combinaciones de estilos europeos junto con estilos que se hacían aquí en México, generando una serie de combinaciones muy interesantes. Si uno va por la zona, va a poder apreciar elementos que se usan en la arquitectura europea, incluyendo materiales mexicanos, colores también muy representativos de México. Bueno, en la Glorieta Clavería se podría decir que es como el corazón, y es el eje donde rompe esta cuadrícula. Actualmente tiene un pozo de agua, pero
aquí logramos ver la iglesia de la Inmaculada Concepción, y en el otro extremo de la glorieta llegas a lo que es el Parque de la China, un parque muy grande que ahora en la zona se usa mucho para salir a hacer ejercicio, dar la vuelta. Aquí se empieza a ver estos árboles grandes, eucaliptos, que llegan a tener una altura de hasta casi 24 metros. Bueno, esta foto se explica mejor. Estos árboles, en la colonia existen 4 parques. El más grande y bueno, más importante, el Parque de la China. ¿Por qué el Parque de la China? Bueno, el Parque de la China pertenecía a una familia de floristas que eran los Matsumoto, y bueno, esta familia de floristas le puso el nombre de Bosque de la China, que actualmente pues, es el nombre por el que se le conoce. Esta familia de floristas fueron los causantes de traer las jacarandas a México, y bueno, aquí se pueden ver estos eucaliptos con una altura impresionante. Estos árboles son lo que van rodeando el Parque de la China. Los otros 3 parques es la Glorieta de Clavería, un parque que es dividido en 2, que se fracciona por el cruce de una calle, que es el Parque de Margarita Juárez y el Parque de los Vagos. Bueno, aquí esta zona, como lo mencionaban, es impresionante cómo actualmente puedes seguir viendo árboles frutales como puede ser de limón, naranja, tuna y demás, cosa que en diferentes lugares de la Ciudad de México ya no se puede ver este tipo de árboles. Bueno, el nombre de las calles surge en el primer fraccionamiento de estas tierras de la hacienda. Se le da el nombre a ciudades el nombre de las calles se les da por nombres de ciudades. Entonces hay calles que se llaman Egipto, Nilo, Tebas, Memphis, Alejandría, Cairo. Y bueno, con la segunda etapa de este fraccionamiento de calles, se le da el nombre a las calles de norte a sur con numeraciones. Hay una excepción a esta regla, y a pesar del sistema que existe, estas 2 excepciones que corresponden, se les da la nomenclatura mencionada anteriormente. Por un lado, estas son 4 calles orientadas de sur a norte, que es la calle de Irapuato, Texcoco, Marabatio, Benito Juárez e Ignacio Allende. Por otro lado, en la parte noroeste se encuentran algunas calles con los nombres de algunos diarios nacionales, como lo son El Universal, Gráfico, Novedades, los cuales remiten su origen cuando se nombró la colonia, igual que el diario El Imparcial. Bueno, las edificaciones significativas son edificios con este carácter habitacional. Tú, cuando vas recorriendo la zona, se sigue viviendo esta esencia de casas antiguas, aunque muchas de estas ya se han tenido que convertir por el paso de los años en restaurantes, en tiendas, se les ha dado otros usos que para el que fueron diseñados. Bueno, también se encuentran, además de estas casas con estilos coloniales, art deco, de movimiento moderno, se siguen viendo estas casas con un aspecto campestre. Estas casas que eran prácticamente casas de campo. Bueno, hay ciertos lugares emblemáticos que llevan estando ahí todos desde que empezó la colonia, como pueden ser esta abarrotería que se llama La Moderna, el Nicos, aquí se pueden ver estos comercios que son emblemáticos del lugar. Bueno, estas antiguas edificaciones delimitan las principales avenidas, que es la avenida Azcapotzalco, que si tú recorres la avenida Azcapotzalco se logran ver todo este tipo de casas con jardines al frente, bardas bajas, pórticos, torreones, techos a 2 y 4 aguas. Algunas tienen apariencia de abandono, pero es esta esencia de muros de piedra y de materiales constructivos que se usaban en esta época. Bueno, hoy en día, ¿qué es esta colonia Clavería? ¿En qué se ha convertido? Bueno, la Clavería es una colonia que es de clase media y media alta,
y fue de las primeras en trazarse y fundarse de manera planificada en la zona norte de la Ciudad de México, a comienzos del siglo XX. Los terrenos donde se encuentra asentada, como lo mencionaba, eran los pertenecientes a la hacienda de San Antonio Clavería. Como ya lo había comentado, sigue teniendo este carácter residencial, a pesar de que ahora la ciudad, por el crecimiento de la ciudad, esta zona que anteriormente eran campos de cultivo y áreas donde existían casas de campo, por el paso del tiempo, la ciudad se la ha ido rodeando y bueno, tú vas caminando por aquí y puedes ver cómo se sigue respirando este aire residencial. Estas casas por todos lados, los edificios, algunos ya empiezan a ver de 3 o 4 niveles, pero en su mayoría es de 1 o hasta 2 o 3 niveles nada más. Bueno, los principales atractivos y lo que yo recomendaría si alguno tiene el tiempo y le gustaría dar una vuelta por ahí es el Parque La China, la Avenida Clavería, que es el eje principal donde pueden ver este tipo de casas y bueno, tiene una serie de restaurantes y comercios para poder pasear. Y también la Avenida Azcapotzalco, esa no está no le recomendaría caminar por ahí, es mejor pasar en coche, ya que es un tramo bastante largo, pero también se puede seguir viendo este aire residencial, estas casonas antiguas. Bueno, unos de los datos curiosos que podemos encontrar aquí en Clavería es que algunos famosos han nacido como José José, Pati Chapoy, Nelson Vargas, que bueno, en el Parque de la China incluso hay una escultura haciendo homenaje a José José. Bueno, ahora sí ya pasando más al recorrido que haremos hoy, aquí se puede ver lo que es la colonia. En el punto 2 podemos ver lo que es la antigua hacienda de San Antonio Clavería, algunas de las casas ubicadas, por ejemplo, esta en la avenida de Clavería. Se logran ver los 4 parques que lo conforman, que es el Parque de la China, la Glorieta Clavería, Parque Margarita Juárez y el Parque de los Vagos. Bueno, aquí esta es la fachada principal de la hacienda de San Antonio Clavería. Y aquí lo que podemos ver es este rodapié usando materiales cantera, algunas almenas en la parte superior. Aquí se sigue viendo el escudo de los Bustamante, trabajos de herrería, marcos de ventana con cantera también. Estos colores, que era lo que les comentaba, que se empieza a ver esta como mezcla de influencias europeas junto con influencias mexicanas, como se empiezan a ver colores muy, muy vivos que son muy representativos de la cultura mexicana, incluyendo elementos europeos, de arquitectura europea. Aquí podemos ver unas vistas interiores de la hacienda, donde tenemos columnas dóricas, pórticos, estos pasillos que bueno, pues esta arquitectura colonial en planta, lo que se estilaba era hacer edificios cuadrangulares con patios al centro. Y estos patios tenían este tipo de pasillos que rodeaban, servía para ventilar y también para tener esta vida de patio interior dentro de los edificios. Bueno, esta es la parroquia de la Inmaculada Concepción. Se logran ver estos arcos de medio punto que van desde el suelo casi hasta rematar con el edificio. También usando materiales pétreos. Y bueno, esta iglesia está ubicada frente a lo que es la Glorieta Clavería. Esta es una foto de la Glorieta de Clavería, donde tienes una serie de caminos, estos árboles de gran altura, algunos frutales, algunos otros no. Aquí se logra ver lo que mencionaba, que ahora tiene un pozo de aquí de la alcaldía. Y bueno, estas son lo que se vería si uno está caminando por aquí. El Parque de la China es de mayor escala, tiene estos árboles con gran altura y aquí en este parque hay un kiosco al centro donde
muchas veces la gente se reúne, por ejemplo, aquí donde tomé la foto, estaban tomando una clase de box, unos niños pequeños, y este es como el corazón del parque. Tiene algunos juegos infantiles, se empiezan a aparecer algunos puestos de vendedores ambulantes, el que vende paletas, el que vende chicles, mazapanes y demás. Bueno, este es el parque de Margarita Juárez. Estos son los parques que son divididos por una calle y es un parque pequeño con esta escultura haciendo homenaje a Margarita de Juárez. Bueno, pasando ya hacia las casas que uno podría ver en esta zona, estas casas de estilo colonial con trabajos de herrería, simétricos, con estos manejos de molduras en los contornos de puertas, con remates, un cornizamiento, aquí se logra ver de cantera rosa propia de México, algunas con su rodapié pintado de rojo, y bueno, en la parte superior blancas, como podría también verse en los pueblos mexicanos. La parte inferior con rodapié rojo y la parte superior en pintura blanca. Aquí, como lo mencionaba anteriormente, rodapié rojo, parte superior blanca, barrotes en ventanas, algunos arcos ojivales. Estos son vitrales, podría ser en su interior una escalera iluminada con estos vitrales. Y bueno, esta es otra imagen de otra casa con este estilo colonial, donde se pueden ver estos manejos detallados de esta cantera rosa, muy propio de estos como esculturas dentro de estos edificios, que son estas molduras que rodean las ventanas. Se siguen viendo los vitrales, los techos de teja. En esta foto se logra ver mejor estos vitrales del edificio, estas molduras con mucho detalle, que también podría hacer algo de referencia a arquitectura barroca. Aquí este edificio curioso, porque también se logra ver algo de influencia de Art Deco en esta puerta de herrería, colores dorados, negro, simétrica, con estas curvas y manejos de herrería. Bueno, eso es otro tipo de casa, con igual bardas bajas, herrería, vitrales. Pocos son estos elementos que se van repitiendo dentro de estos edificios. Detalles en barandales, detalles en ventanas. Aquí se logra ver otra vez bardas bajas, cosa que no es muy común ver este tipo de bardas por cuestiones de seguridad. Esta barda, pues prácticamente estás viendo todo el interior de la casa. Esta es otra de las casas, algunas ya están algo deterioradas, pero se sigue viendo esta esencia y este estilo de casa colonial. Es otra imagen con este jardín al centro, al frente, perdón, con estas cornisas, formas simples. Este es un volumen que solamente sobresale la parte del acceso pórtico con una escalinata que te lleva hacia la entrada. Bueno, aquí ya se empiezan a ver elementos como la Virgen de Guadalupe, molduras, se siguen repitiendo estas molduras en ventanas, el uso de arcos, los techos con teja inclinados, vitrales, estos trabajos de herrería muy detallados. Bueno, esta es otra casa que está por ahí en la colonia, con estos vitrales que se logra ver, igual cantera rosa. Esta cantera rosa se repite mucho en la arquitectura de la zona. Aquí se puede ver estos colores fuertes, como es este rosa mexicano, con estos bordes en las puertas, en las ventanas. Aquí se logra ver mejor este trabajo otra vez en cantera rosa. Y bueno, pues muchos de estos comercios
como lo mencionaba, se han tenido que ir adaptando a las necesidades actuales, que es, por ejemplo, que era una casa antigua, ahora es una cafetería. Y bueno, aquí se siguen viendo estos arcos ojivales, arco en medio punto, y bueno, otros elementos como los balcones, trabajos de herrería en ventanas, algunos vitrales otra vez. Y bueno, aquí otra imagen de esta casa que también se tuvo que convertir en un restaurante. Y bueno, aquí se empiezan a ver ya otro tipo de casas, como por ejemplo esta con algo de influencia inglesa, con estos techos inclinados, este tipo de teja muy diferente al que podríamos ver, por ejemplo, aquí anteriormente, una teja plana. Aquí son volúmenes simples con algunos remetimientos o salientes. Estas casas de estilo campestre, estas eran pues, lo que eran las casas de la gente adinerada del Porfiriato, y eran las casas de campo de aquel entonces, igual algo de influencia inglesa. Se puede ver aquí con estos techos a varias aguas, con estos algunos ya son detalles menos definidos, como lo veíamos anteriormente en este estilo colonial. Ya tienen algunas de los detalles de ornamentación más simples, jardines al frente que se sigue manteniendo, bardas bajas, que se repite también en estas casas. Esta casa muy particular porque está toda hecha de piedra. Se pueden ver algunas columnas, un pórtico de acceso, unas columnas estriadas, un balcón que se genera debido al pórtico, la escalinata de acceso, divisiones de pisos, aquí muy interesante, con estos detalles de cornisa, estos techos a varias aguas, y también esta que se logra apreciar cómo se queda rodeada de jardín. O sea, anteriormente este edificio, por ejemplo, no existía, y entonces eran casas, pues, de un tamaño más o menos grande, rodeadas de áreas jardinadas con grandes árboles y demás. Bueno, aquí también se logran ver esta casa con una influencia campestre. Aquí estos detalles en los volúmenes, se va a ver estos detalles en las techumbres, cómo va a juego toda la casa con la barda, ¿no? Esto ya parte del diseño de la casa va en conjunto al diseño de la barda y demás. Hay algunas de estas casas se han convertido en lugares muy icónicos de la zona. Por ejemplo, este es un restaurante que se llama El Castillo. Se empieza a ver ya la influencia de Art Deco con estas líneas rectas, en algunos casos remetimientos salientes. Por ejemplo, esta techumbre, que es como que se genera este escalonamiento bastante interesante. Y bueno, otros de los elementos que se van repitiendo en cada una de estas casonas que podemos ver aquí. Bueno, aquí este edificio también con algunas influencias del Art Deco, con estas líneas, este cambio en colores. Ya un poco deteriorado, pero se siguen viendo estas líneas verticales, la simetricidad una con otra, estos detalles en muros. Bueno, aquí es otra imagen que había mostrado anteriormente, pero en esta foto podemos apreciar cómo ese edificio tiene este tipo de barrotes en las ventanas, en puerta, como no solamente es el edificio y ya, también se metían a hacer este tipo de elementos que hacen que se cree este conjunto y que se viva esta esencia del Art Deco aquí en México. Aquí otras puertas simétricas con estos trabajos. Aquí podría generarse un corazón o algo por el estilo. Aquí se empiezan a ver ya estas influencias del movimiento moderno, ya formas más simples todavía,
con estos grandes ventanales, divisiones en cada nivel con estas cornisas, y algo muy particular también es que en estos edificios y en esta zona se empieza a usar este material que es un tipo mosaico, que se va repitiendo en otros edificios, algo que no es muy común. Este otro edificio con influencia del arte moderno, con esta igual formas simples, transparencia y bueno, estas ventanales grandes y demás. Bueno, aquí en la actualidad podemos encontrar una serie también de grafitis en la zona, por ejemplo, aquí representando a la hormiga, haciendo referencia a Azcapotzalco, que significa el hormiguero, algo también de arte prehispánica. Se va a ver, por ejemplo, esta es la pirámide de Chichén Itzá, y otros elementos como pueden ser pues esta que podría ser una máscara de un jaguar. Aquí se siguen viendo algunos elementos de esta arte prehispánica, los maizales, el jaguar, estos colores muy vivos. Y bueno, algo que es triste en la zona es que, bueno, toda esta esencia que se ha vivido y que uno recorriendo logra ver esta arquitectura con muchos años, con mucha historia, y estas propiedades acaban siendo vendidas y, bueno, muchas de estas acaban siendo demolidas y son usadas para poder construir estos edificios de interés medio o interés social. Que bueno, pues esto causa que se empiece a perder esa esencia de una colonia vieja con historia, y pues es algo triste. Aquí otro desarrollo ahí en Clavería, y algo que puedes ver son letreros como estos, que son los vecinos tratando de proteger estas zonas patrimoniales, en donde aquí pues, logran aparecer estos carteles de Vecinos Unidos de San Álvaro que exigen no a las construcciones arbitrarias de departamentos, que son zonas patrimoniales. Igual, este tipo de nuevos edificios pues, genera problemas, porque la zona está diseñada para abastecer una cierta cantidad de agua para una cierta cantidad de gente, y si esa se densifica, empieza a pasar esto que padecemos de agua, red eléctrica insuficiente, falta de también problemas de drenaje, y bueno. Bueno, ya para finalizar, aquí hay algunas de las bibliografías que si alguna está interesada en conocer un poco más, podría darles una ojeada, una leída, y poder enterarse más sobre esta colonia y sobre Azcapotzalco también en general. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Estoy igual ahorita atento a las preguntas que se realicen. Y pues en conclusión yo les recomendaría si tienen tiempo darse una vuelta por ahí, porque sí se vive una forma diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en la Ciudad de México. Estas grandes avenidas con casas, en muchos casos este tipo de casas, pues con historia, con elementos pues muy, muy importantes de lo que son la arquitectura colonial, de Art Deco y de estilo campestre en la Ciudad de México. Creo que eso sería todo, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fer. Y pues bueno, podemos empezar pasando a las preguntas y comentarios que tenemos aquí en la sesión de Zoom. Moshe Maldonado nos comenta: muy interesante el eclecticismo de la arquitectura residencial de la zona, modulaciones del neocolonial californiano con balcones racionalistas y herrerías Art Deco, todo en la misma casa, ¿no? También Salvador Padilla nos pregunta si sabemos cuándo desapareció el tranvía. La verdad, ese dato no lo conozco. Me imagino que fue por ahí de los años 70 o puede ser posterior, pero a ciencia cierta no estoy seguro. Lo podría buscar y les hago llegar la información. Yo busqué justo ahorita el dato para tenerlo un poco a la mano, y dice que el último ramal tradicional de tranvía grande en la Ciudad de México estuvo en Tlalpan y desapareció en 1986 después del terremoto.
Entonces es un buen dato para tenerlo. Bueno, también Fundark MX nos pone la pregunta, que son casas bellísimas, ¿están todas protegidas como patrimonio de la ciudad? No, la verdad no todas están protegidas. Como lo mencionaba, en la alcaldía de Azcapotzalco hay 388 inmuebles catalogados o patrimoniales y creo que solamente 11 de esos 388 están ubicados aquí en la colonia de Clavería. Entonces eso no, 11 de esos edificios no protege todos los demás. Muy bien, pues sí, es un dato importante y hace sentido entonces que los vecinos pues peleen tanto que se cuiden estos inmuebles, pues, si bien no están catalogados, sí son patrimonio, ¿no? También nos comenta otro comentario de Fondar, que es que la casa de Tebas número 32 es la casa donde vivió José José. Y pues otro comentario justamente sobre cómo los edificios de vivienda colectiva están forrados con mosaicos con distintos patrones de diseño y color. Muy bien, creo que eso por ahorita son todos los comentarios que tenemos en el Zoom. Podemos pasar a los comentarios de redes sociales. Diana, ¿tenemos algún? Ah, no, esperen, hay un comentario de Verónica Salapa que dice, ¿cuál crees que es el principal desafío en Clavería para la conservación del conjunto urbano? Pues, la verdad, personalmente creo que es importante estos pues, nuevos dueños que muchas veces son pues, desarrolladoras, que el propósito de la compra de estos edificios viejos es crear estos, pues hacer negocio, ¿no? Y crear estos edificios nuevos. Y bueno, yo lo que creo que es el mayor desafío es pues, tratar de poner alguna cláusula en el momento de la venta en donde pues, de cierta manera pues pueda tratar de conservar estos edificios y no acabar con la demolición de ellos para hacer pues, edificios nuevos que rompen también con la estética de la zona. Pues tú no es normal ir caminando, ver casas antiguas y de repente te aparece un edificio ahí de 10 pisos con 60 departamentos. O sea, sí rompe también esta esencia y la verdad es triste. Creo que sí, el desafío sería, pues, no sé, tratar de frenar estos nuevos desarrollos de alguna manera. Me parece muy bien. Otra pregunta de Jorge de Jorge Ignacio de León. Dice, ¿qué relación tiene la colonia El Recreo con Clavería? Mira, ese dato de la colonia del Recreo con Clavería no lo tengo ahorita para responder, honestamente, pero también lo buscaría y se lo podría hacer llegar a José. Jorge, ¿tú nos puedes contestar esa pregunta? Creo que Jorge ya no está. Fíjense que lo que pasa es que entre la colonia del Recreo no queda claro si eran todas sus tierras parte del poblado de San Lucas, que es el que llegó a limitar con la hacienda de Clavería. Pero llega un momento cuando llega Reyes Espíndola, que es el director del Imparcial y que hace esta inmobiliaria que llevará el mismo nombre, que es el Imparcial y que después hará su propia colonia. Él es el que le vende los terrenos a los Manterola, que serán como los últimos dueños antes de que sea el IPADE. Y entonces el Imparcial y el Clavería, en términos territoriales, bueno, además están pegados, ¿no? El Imparcial va a desaparecer, primero porque son proporfirianos y son los que atacan, es el periódico más grande de principios de siglo, se van contra la revolución, cuando llega la revolución, el ataque es muy fuerte y muy frontal contra el Imparcial. De hecho, Venustiano Carranza, cuando visita Azcapotzalco, todo su discurso es contra el Imparcial, que las oficinas estaban en el centro, pero como en Azcapotzalco, Clavería, o lo que sea Clavería, estaba la colonia, pues ahí hace un discurso como muy incendiario contra el Imparcial, lo cual hace que desaparezca el periódico y propiamente que el nombre de la colonia también desaparezca.
En ese tránsito es cuando cambia al Recreo. Luego, Clavería pues sigue su desarrollo, primero como una parte y después tendrá su extensión, ¿no? Y hará esta colonia gigantesca de la que nos platicó Fernando. Y entonces hay una relación como muy estrecha y muy compleja, pero que todavía tiene un montón de vacíos y dudas. Como la más certera es cómo Reyes Espíndola es el que hace los negocios con Manterola para el fraccionamiento de la hacienda y el nacimiento de la colonia. Que ese es como el único dato que tengo salido de una investigación bien padre de Ana Paulina Matamoros. Muy bien. Muchas gracias, Julio. Lamento la confusión con tu nombre. Pero bueno, ahora podemos pasar a las preguntas de redes sociales. Diana, ¿nos puedes pasar? ¿Hay alguna pregunta que nos quieras comentar? Sí, claro, hay muchísimas. En el Facebook de Reurbano, Noemí Rodríguez pregunta que si aún existe la hacienda de Clavería. Bueno, sí aún existe, pero bueno, es la actual sede de IPADE, que es una escuela de negocios. Entonces, pues es el casco original, nada más cambió su uso. Pero ahí sigue permaneciendo la hacienda, bueno, el lugar donde todo empezó en esta colonia. Gracias, Fer. Tenemos un comentario de César Antonio Serrano Camargo. La avenida Azcapotzalco fue mi paso obligado para llegar a casa después de la escuela y siempre disfrutaba las casas porfirianas y sus calles arboladas. Saludos. Tenemos otra pregunta de Noemí. Solo en avenida Azcapotzalco he visto chalets o casa de campo al centro del predio de los años 1900. ¿Hay más en el resto de la colonia? Sí, la verdad, sí, si se dan una vuelta en casi todas las calles donde puedes entrar, no en todas, pero sí se ven muchos de este tipo de casas. En otra donde también se logran ver es en la calle de Clavería, que es este eje central que te lleva hasta la glorieta Clavería y luego más adelante hasta el Parque de la China. Muy bien, Pero gracias. en general sí está llena la zona de este tipo de casas, no solamente en esta avenida. Perfecto. Otra pregunta igual de Noemí. La colonia es súper peatonal y accesible. Para caminar está súper. ¿Es una colonia segura actualmente? Pues la verdad yo no sabría decir si es segura o no según datos de gobierno, pero yo me sentí súper seguro cuando fui, estuve caminando por ahí y la verdad no me sentí amenazado por nada. O sea, si tienen la oportunidad de ir, sí se siente muy segura. No sé sí, en general muy segura. Gracias, Fer. De Pilar Hernández. ¿Se puede visitar el casco de la hacienda de Clavería? Sí se puede visitar. No sé si ahorita por temas del COVID se puede entrar, pero sí, porque al final es una escuela, que es el IPADE. Entonces sí se puede visitar. Gracias. Otra pregunta de Noemí. ¿Podrías mencionar su relación con Tacuba? Creo que eso ya lo... Pues, bueno, la relación anteriormente se daba con estas tierras de cultivo, ¿no? O sea, era como esta parte de la Ciudad de México que conjuntos se daban este cultivo, ganado vacuno, y esa era pues, la relación que mantenía. Y ahora pues están ahí ubicadas donde anteriormente nacieron estas colonias. Gracias, Fer. De César Antonio Serrano Camargo comenta, en el libro de Azcapotzalco de Artes de México hay 2 capítulos muy interesantes sobre Clavería y con unas excelentes imágenes. ¿Podrá contarnos el cronista de Azcapotzalco al respecto de esta publicación? Bueno, es como la última gran monografía que se hizo sobre Azcapo, que cuenta con un par, que es mucho, pensando en que se hace poco las monografías de las alcaldías.
Creo que ahí se ha de referir al texto de Teresita Quirós, que es la doctora de la UAM, que investiga justo el tema del fraccionamiento de El Imparcial y San Álvaro. Y yo creo que debe ser el texto de Ángeles, que es la directora del Colegio de Cronistas, que hace el recorrido para el siglo XIX. La verdad es que es un muy buen punto de inicio para conocer Azcapotzalco en general o algunos temas en particular. Ahora cada vez hay como trabajos más especializados, algunos muy académicos, ¿no? Que parecen un poco más áridos, pero que en realidad tienen una cantidad gigantesca de información. Justo Fernando, al final de su presentación, pone la tesis de José Antonio González Gómez, de las haciendas de Azcapotzalco, que es así la tesis, ¿no? O sea, es como el punto de cruce de casi todos los temas de Azcapo. Bueno, y José Antonio sigue muy productivo, acaba de publicar cosas sobre los TECPAN, que es la Casa de Gobierno, el cambio a la municipalidad tras la independencia y conflictos de tierras, que es como uno de sus ejes de trabajo. Pero bueno, la monografía de Artes de México es conseguible, que además ese creo que es su gran plus, muy bellamente ilustrada, y pues es como un buen referente para conocer la alcaldía, la historia de la alcaldía. Muchas gracias, Julio. Tenemos un comentario de Roberto López, igual en Reurbano. Algo que rompió la tranquilidad de Azcapotzalco fue poner la refinería de Azcapotzalco, que puso en peligro varias veces al barrio que sabían que podía tener un desastre. El tranvía todavía funcionaba en los años 1970 y venía desde Bellas Artes. Ahora pasamos a las preguntas del Colegio de Cronistas. Qué buen plano de tranvías. ¿De qué año es? Todas se ven vías en algunas calles de Clavería como en Tebas. ¿Saben cuándo dejaron de funcionar y por qué? Sí, el plano no tengo el dato de cuándo es, pero creo, no estoy muy seguro, pero creo que es del 1930. Y bueno, no sé cuándo dejaron de funcionar estas vías. Creo Danny Kaufman ya nos había comentado que en los años, creo que era 1986, fue cuando dejó de funcionar esta última vía de tranvía que era, no recuerdo bien dónde estaba ubicada. Muchas gracias. En Tlalpan. En general, los tranvías Sí. dejaron de funcionar en la Ciudad de México porque fueron siendo sustituidos algunos por líneas de metro, algunos por líneas de trolebús, y fue un poco un tema pues, dice un poco por practicidad, dice un poco por motivos políticos. Julio, ¿tú tendrás algún dato sobre los tranvías? Creo que para el 71 ya no pasan por el centro de Azcapotzalco, que es donde se tiene más registrado, pero que además que era el que atravesaba de Tacuba para la alcaldía. Yo lo que hemos encontrado en otros cronistas e investigadores es que hay unas quejas gigantescas sobre los tranvías. Uno, porque ocupan mucho espacio en el centro mientras estacionan. Dos, porque compiten en velocidad con el auto, son más lentos, ¿no? Bueno, a principios de siglo era toda una maravilla y después se vuelve como un transporte un poco obsoleto, pero bien dice Daniel, empieza a haber conflicto con las concesiones, los nuevos tipos de transportes, ¿no? Y entonces se utiliza de pretexto. Pero sí hay una cantidad interesante de noticias en periódicos locales donde se dice como el caos del tranvía. Y lo último que hemos registrado es el 71 en Azcapo. Pero claro que, por ejemplo, en Tlalpan o en otros lugares, pues sí, todavía pudieron aguantar un tiempo más. Sí, mi mamá cuenta historias. Mi mamá vivía en Tlalpan, por ejemplo, y ella cuenta historias todavía de regresar justamente de la escuela, de la primaria, en finales de los 70s, en el mismo tranvía, todavía. Muchas Muy bien. gracias a los tres. Igual los invitamos a entrar al Facebook del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, donde César Antonio Serrano Camargo nos compartió una foto muy buena del tranvía en los 80s, rodeado del Jardín Hidalgo. Seguimos con las preguntas.
igual del Colegio de Cronistas, el Parque Margarita Maza de Juárez se dividió en dos por el paso de la avenida como eje vial, o siempre fue un parque dividido en dos. Es dividido en dos por el paso de la calle. O sea, en el trazo pues, se rompe el parque y entonces se generan estos dos parques, que es Parque de los Vagos de un lado y Parque de Margarita en el otro. Sí. Gracias, Fer. Julio, ¿tienes Pasan. algo que añadir sobre los ejes viales? Es cierto lo que dice Fernando, es la traza original. O sea, justo el tamaño de la manzana lo revela. Y fíjense que hay en las bases generales de trazos y higienias de 1900, justos que se indican, ¿no? Como el tamaño de las calles, en cómo tienen que terminar las esquinas, que no es que sea como el modelo idéntico o exacto que va a sobrevivir en Clavería, pero que sí fue un punto de partida y se nota cómo sí se están respetando un montón de lineamientos, ¿no? Que las manzanas tengan más o menos el mismo tamaño, que las calles donde no son prioritarias tengan una anchura y que si va a pasar el auto, ¿no? Tengan todavía el mayor, que terminen en pan coupé, que dejen una plaza del mismo tamaño de la manzana para un parque, para una escuela, etc, etc. Y si uno más o menos hace con ese guión o con esas reglas algunos lineamientos de Clavería, es cierto que se cumple. Entonces, sí, seguro que fue el plan original haber dejado el parque dividido para que se conserve el tamaño de las cuadras, de las manzanas. Muy bien, muchas gracias, Julio. Gracias. Pasamos a casa del arquitecto. Preguntan, perdón, no escuché, ¿por qué se llama Parque de la China? Bueno, el Parque de la China se le da el nombre por una familia de floristas que eran los Matsumoto. Y esta familia de floristas le da el nombre del bosque de la China y así nació. Entonces, por eso el nombre Parque de la China. Gracias, Fer. Pasando al Facebook de Fundark MX, preguntan, ¿los grandes murales contemporáneos los ha realizado la Alcaldía Azcapotzalco o movimientos ciudadanos o empresas? La verdad, no sé si Julio, ¿sabes quién ha desarrollado los murales o si son obra pues de personas que viven ahí en la zona? Uy, de Clavería lo ubico poco. Es cierto que sí hay por ejemplo, Pablo Moctezuma, que también es miembro del colegio y que fue alcalde hace 2 administraciones, justo impulsó muchísimo el uso del mural urbano o del graffiti con temas prehispánicos. Pero hay otros que hay muchos colectivos de grafiteros y de artistas urbanos que trabajan de manera autónoma. Por ejemplo, pienso en los Chachachá, que son de otra colonia de Azcapotzalco, que ellos sacan sus permisos por ellos mismos, ¿no? Y que se avientan como la iconografía que quieren, pero la alcaldía sí ha tenido varios proyectos de muralismo urbano. Muchas gracias. Rod de los Reyes pregunta, ¿qué tipo de arquitectura predomina en la actualidad en esa zona? Creo que sigue predominando estas casas de estilo colonial y estos diferentes estilos que ya había expuesto. Todavía no se ve así a grandes rasgos arquitectura contemporánea, solo en contadas ocasiones se logran ver estos edificios pues, nuevos de vivienda social o de vivienda de interés medio. Entonces, pues predomina esta arquitectura pues, con historia colonial, con influencias de Art Deco, ecléctica, ¿no? Combinando estos estilos. Y sí, en su mayoría es eso. Gracias, Fer. Roberto López comenta, la introducción de la arquitecta fue magnífica. Y aquí en Zoom tenemos una nueva pregunta. Hola, ¿por qué se llama el Parque de los Vagos de Luzana Dávila?
Qué buena pregunta, la verdad. Yo también me lo pregunté y dije, qué raro, ¿por qué el nombre Parque de los Vagos, no? Y no encontré por qué se llamaba Parque de los Vagos, entonces me quedé igual, como que dije, pues, qué raro, pero no, voy a investigar más a ver si logro encontrar la razón y se los hago saber. Pues sí, el nombre es muy interesante. Julio, ¿tú sabes el por qué? No, no, y la verdad es que yo también me apunto a ese interés sobre el nombre. Igual y viene de una referencia, ¿no? Como muy actual, justo que ahí o se reunían o algo, pero la verdad es que eso sería especular. Ojalá si alguien sabe, o se acuerdan, ¿no? ¿Cuál fue lo más antiguo que se le llama al parque? A ver si sabemos, si siempre hubo vagos o es más reciente el asunto. Ok, lo investigaremos. Piden si se puede mostrar la fotografía del tranvía que envió Camargo al Facebook. Creo que la arquitecta nos la puede presentar. Esa fue brevemente, ¿no? Esa fotografía la alcanzaron a ver, ¿verdad? No, se Ah, estaba no, cambiando. entonces déjenme la comparto. Ahí ya lo están viendo, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Estos famosísimos trolebuses, como bien dice Julio, demasiado anchos, ¿no? Para las calles y todo el cuidado que se tenía que tener para que justo no hubiera autos en las aceras, ¿no? Que fuera como ese borde. Y justo todavía se pueden ver las líneas que están aparentes en muchas de las calles de Clavería todavía recorriendo, ¿no? Al interior de la avenida. Yo la verdad creo que, digo, a mí es uno de los transportes que más me gustan en las ciudades, se me hace que es muy bueno y más aún cuando son pues, eléctricos que evitan toda la contaminación de utilizar gasolina. Y pues ojalá y la verdad ese proyecto se reactivara, porque sí creo que podría conectar muchísimas de las colonias centrales, obviamente con nuevo tipo de transporte, pero sí creo que es algo que vale la pena reactivar en toda la ciudad. Muchas gracias, arquitecta. Bueno, creo que nada más hay otra pregunta de Parque de los Vagos, pero pues va a ser la incógnita del día. Creo que ya es todo. Regresamos contigo, Dani. Muchas gracias, Diana. Y bueno, pues también nos han aparecido otro par de comentarios aquí, justamente con el tema de los tranvías. Y también me informa ahorita María que el arquitecto Luis Palafox, otro miembro de Fundark MX, quiere darnos unas palabras. Adelante, arquitecto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero, cuídense, acuérdense bien, estamos en pandemia, hay que cuidarse con tapabocas y sin tapabocas. Primero, pues un saludo a todos los compañeros de Reurbano, a los que están con nosotros, a los cronistas, que hoy tenemos varios cronistas famosos, y a don Julio Arellano, amigo, que nos deja entrar al mero corazón de su mero mole, que es Azcapotzalco, por vía Clavería. Antes, hace 2, 3 días de esta conferencia, a sugerencia del arquitecta, caminamos por Clavería, que uno conoce, yo la conocía por el IPADE, porque he recibido algunas clases y he impartido algunos cursos, la famosa Hacienda. Y toma uno el IPADE, llegas, te estacionas, das tu clase y te vas. Así de sencillo, así es la vida moderna. Pero yo hacía el ejercicio como arquitecto, se lo recomiendo. Entrar a la ciudad es padre, entrar a cualquier barrio, a cualquier zona, a cualquier hito, a cualquier vía, cualquier medio es importante. Si es por los tranvías, si es por el transporte, si es por la vialidad, si es por la tipología de la arquitectura, si es por la tipología de los árboles. O sea, yo recomiendo que ábranse, o sea, puede entrar uno a la ciudad por Chimalista, por la villa, por donde sea. Pero hacía este ejercicio mental ahora que caminaba por Clavería. Yo me acuerdo que allá cuando era estudiante, fui a una fiesta a la colonia Clavería y se me hizo extraño que todas las casas eran como de 2 niveles y como uniformes y de grandes alturas. Ese es el recuerdo. Ahora con esto de Fernandito Seco que nos dio, enriquecida con todos los comentarios, yo siempre he creído que si nosotros, por ejemplo, Clavería, tomamos toda la historia, a veces con apasionamiento, a veces
la ciudad es como un cuerpo humano y lo vamos disectando de acuerdo a lo que nos gusta. Entonces, Clavería sí es un barrio, me recuerda mucho a la colonia industrial, guardada las proporciones, que todavía tiene una escala, quizá invadida Clavería por algún desarrollo habitacional de 3, 4 niveles ahí del gobierno, pero tiene una tipología. Y yo me pregunto si nosotros como usuarios o habitantes tomamos toda esa historia, hacemos una línea del tiempo, nos retomamos un poco lo que ya sabemos hoy con Fernando, con Julio, que es un experto, con el maestro Moctezuma, con la arquitecta, y regresamos al barrio. No saben qué, este viaje maravilloso que de alguna otra vez lo hemos planteado, vamos a tratar de hacerlo con el Colegio de Cronistas y con Fundar, de con toda esa información. Primero, un recorrido sin información para que la gente vea en vivo lo que está. Luego otro recorrido con la misma gente, otra diferente, con toda la información, y se los juro que uno ve cosas diferentes, muy diferentes. Y va seccionando. Imagínense recordar, digo, a los que les gusta la música popular, nos enseñaron la vinatería donde iba a comprar su chupetín, o sea, todo ese recorrido así como popular, fuimos al mercado, está invadido ya por cervecerías, ya agredido, imagínense recordarlo y remontarlo a esa vieja época. Entonces, Clavería es como, la arquitecta tomó varias fotos de árboles frutales, ya lo dijo hace rato, creo. Imagínense, te vas encontrando nopales, te vas encontrando mandarinas, no sé qué tantos, y la gente pasa como si nada, ¿eh? Hay casas que son más importantes que la vegetación que tienen afuera que la propia estilo arquitectónico. Encontramos 2 o 3 casas con un estilo funcionalista que están perdiditas. No, las del COVID y la propia seguridad sí es insegura. Sí es insegura. Yo me senté inseguro, quizá porque soy extranjero del centro histórico, pero sí me senté inseguro. O sea, no se camina así con la seguridad de que vas tomando fotos, ¿no? Pero de veras yo agradezco mucho este recorrido a Fernando, que a lo mejor con los ojos de su inocencia, pues nos ve otro Clavería que quizá ve el maestro Julio Arellano o Esteban, ¿no? Que son más estudiosos. Pero yo los invito a que sigamos descubriendo la ciudad y ya más aún el país. Antier o ayer tuvimos una plática de Torreón, la morfología, los que tuvieron la dicha de estar, toda una zona lagunera, y de Torreón nos vamos a Clavería, de Clavería nos vamos al acero, y del acero nos vamos a las estructuras de concreto, y de concreto nos vamos a Chimalitac. Todos esos recorridos maravillosos que hace esta fundación, con el Colegio de Cronistas y con patrocinadores como Río Urbano, son refrescarse. Ya los adictos a la ciudad, pues hay maestrías, doctorados y posgrados, y bueno, por allá nos veremos. Yo les mando un abrazo a todos y ya me hicieron el domingo con Clavería. Ya podemos ver cómo el Cruz Azul gana. Un abrazo a todos muy fuerte. Gracias. Muchas gracias, arquitecto Palafox, por sus palabras. Y dato antes de realizar el cierre, uno de nuestros participantes aquí en el Zoom nos ha resuelto la duda justamente sobre el Parque de los Vagos. Gustavo nos acaba de comentar, el nombre de este parque es Margarita Eutzaquia Maza de Juárez, nombre que le fue impuesto en el año 1972, que lo indica en un pedestal. Sin embargo, todo el mundo lo conoce como Parque de los Vagos. ¿De dónde vino este nombre? Por los 40 todavía no existía la colonia Lotería Nacional. En su lugar había un llano, desde Nilo hasta Heraldo, un pequeño bosquecillo ponía su nota de verdor. Muchos niños se reunían en este descampado para jugar béisbol, sobre todo los sábados, domingos y en las vacaciones escolares, por supuesto. Las risas y gritos infantiles inflamaban la vida y alegría de esa parte del norte de la colonia, y las señoras que habitaban cerca de ahí decían, cuando llegaban estos niños beisbolistas, Sagrado Corazón de Jesús, ahí vienen los vagos.
Esos niños fueron y son hombres de bien, trabajadores honrados, unos ilustres profesionistas, otros, pues todos ya abuelos. Algunos recibieron ya el llamado de la tierra y descansan en paz. A ese parquecillo, por ende, se le empezó a llamar el Parque de los Vagos. Muchas gracias, Gustavo, por el dato. Está excelente. También en los comentarios puso ya, si quieres, Diana, puedes copiar el dato y ponerlo en las redes sociales, porque nos puso también el link de dónde está la fuente. Y bueno, finalmente Sí, claro. me gustaría invitar a dar una ronda de cierre. Podemos empezar justamente con Paula. Adelante. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Fernando, Julio, por esa increíble plática. Definitivamente aprendimos mucho y abrimos nuestra visión de no solo concentrarnos en las colonias centrales de la ciudad, sino también aquellas que están un poco más al norte. Felicidades por la presentación. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Felicidades a María Bustamante y a todo el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Muchas gracias, Paola. Bueno, Julio, ¿no te gustaría darnos unas palabras? Primero una felicitación a Fernando, porque sin duda hacer investigación de unidades territoriales tan concretas es complicadísimo. Si de por sí, ¿no? Cuando hacemos historia de la ciudad así en general, en abstracto, nos salen un montón de vacíos, de dudas o complicaciones de fuentes, uno pensaría que si es más pequeño, más concreto, es más fácil. Mentira, es sumamente complicado porque luego no aparecen, ¿no?, los datos que uno quisiera o un libro específico que nos oriente. Entonces, pues todo el trabajo y toda la recopilación y después, ¿no?, absorberla y compartirlo como lo hizo Fernando, pues hizo un esfuerzo titánico y eso siempre es... se agradece, ¿no? Es lo que quisiéramos que pasara con cada una de las colonias de nuestra ciudad, ¿no? Que son tantísimas, pero qué bueno que se escogió de ejemplo, pues una centenaria como la de Clavería, pues que justo nos permite como trastocar y tocar muchos otros elementos e historias, y pues fundar arquitecta María Bustamante, que la queremos y la respetamos tanto. Enhorabuena por tantísimo trabajo de divulgación del patrimonio, y pues a todos los aliados, tanto los que visitan como los que ayudan a divulgar, porque de verdad que para proteger la ciudad hay que conocerla. Y pues a veces nos toca desde afuera o desde adentro, pero siempre estar ahí al pendiente de estos temas. Felicidades. Muchas gracias, Julio. Fer, si quieres dar unas últimas palabras de cierre. Sí, pues muchas gracias a todos los que asistieron hoy al recorrido. Muchas gracias igual, Julio, por tus comentarios y también por la muestra de tu conocimiento en cuanto a la zona. Y pues nada, espero que tengan un buen domingo y muchas gracias a todos, a la Fundación, a las alianzas como Urbano, Casa del Arquitecto, y pues gracias por su tiempo. Espero que tengan un buen fin de semana. Muy bien, muchísimas gracias, Fer. Y finalmente, pues a nuestra directora, María, adelante. Muchas gracias, Dani. La verdad es que ha sido, sí, un gusto este recorrido. Nos da muchísima alegría que nos acompañen aquí en el Zoom y en las distintas redes sociales estos últimos domingos de mes que hemos estado haciendo esto desde la pandemia, de estos recorridos virtuales. Ha sido un gusto porque la verdad es la misma sensación de recorrer las colonias. Obviamente cuando lo hacíamos en físico también lo disfrutábamos mucho, pero ahora desde la comodidad de nuestra casa podemos ver muchísimos aspectos con el mismo detalle o incluso más, porque nos da la oportunidad de transmitir mapas antiguos, fotos antiguas y también las fotos contemporáneas. Y eso luego, pues andando en las calles, pues no te puedes imaginar lo que era 100 años atrás, ¿no? Entonces eso enriquece mucho esta información, y más cuando, pues así, como el caso de Fernando Osejo, se ha dedicado varias semanas a reunir la información, el material que hoy pudo compartir, y poderlo transmitir de una manera pues tan sintetizada y tan clara. Y hoy ha sido pues un placer porque el que nos acompañe el propio cronista de Azcapotzalco y nos enriquezca con los comentarios en las preguntas y comentarios que se hicieron al final, pues también es un placer, Julio, que nos acompañaras.
Y pues este tipo de acciones que hacemos desde Reurbano, Fundark MX, Casa del Arquitecto y el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México tienen el fin de que como ciudadanos nos sintamos orgullosos de lo que es México. Y en particular, pues estamos haciendo estas monografías de cada una de las colonias o zonas de la Ciudad de México que tienen mucho valor y a veces no lo observamos. Tenemos más de 1,700 colonias en la Ciudad de México, es muchísimo. Más de 200 se dice que son colonias que son consideradas zonas patrimoniales o con cierto valor arquitectónico y urbano. Entonces no es ni siquiera, o sea, es un porcentaje menor y todavía nos falta muchísimo que investigar, que documentar, que sintetizar como lo hacemos hoy de todo México. Pero es lo que queremos justo, ver que cada una de las alcaldías tiene su valor, que muchísimas zonas tienen mucho que cuidar, que proteger. Ya lo decían por aquí en algunos de los comentarios, hay que hacer otra vez catalogaciones de esta arquitectura valiosa, porque decir que solo 11 estén protegidas dentro de toda una colonia como Clavería, en donde hay más de 2,000 predios, pues significa que no es, ya lo he dicho antes, ni el 0.001% del total de todo lo que está construido. Y realmente lo que hace una colonia es todo, ¿no? Sus calles, obviamente, sus banquetas, todo lo que es el mobiliario urbano, pero lo gran o más importante es esta imagen que genera la construcción de toda su arquitectura y obviamente los jardines y parques. Si esto se va perdiendo paulatinamente, pues la imagen se deteriora y esa identidad que hoy vimos como Clavería, que tiene una imagen muy homogénea y muy bella, pues se puede ir perdiendo. Ya lo estamos viendo en algunas partes, en algunas calles en particular. Obviamente también al estar tan colindante a la avenida Cuitláhuac, que pues cada vez más se está densificando desde la parte de Polanco hasta o Miguel Hidalgo hasta Azcapotzalco, pues eso tiende a transformarse con el tiempo. Entonces sí es bien importante que como ciudadanos conozcamos el valor de nuestra historia, de la historia de nuestra colonia, que reconozcamos justo el nombre de sus calles y la característica que es única en cada una de las colonias. Por eso es que luego nos sentimos tan del lugar, ¿no? Y decimos, yo soy de Coyoacán, o yo soy de Churubusco, yo soy de... O sea, porque empezamos a sentirnos con arraigo y con valor de esa colonia en la que hemos vivido por muchas décadas. Entonces, es un carácter el que se forma y es un carácter arquitectónico y urbanístico que se da a lo largo de los años con intervención de muchísimas personas, ¿no? A veces las casas, así como se van construyendo una tras otra, como vieron en las fotografías que mostró Fernando, de las fotos aéreas en blanco y negro, cuando apenas empezaban a trazar las manzanas, que no había nada de construcciones, y verlo hoy todo construido, con más de 2,000 propietarios diferentes, y que haya una armonía, es todo un logro, ¿no? Entonces sí creo que vale la pena que nos adentremos a conocer mejor nuestra ciudad, por eso hacemos este esfuerzo, todas estas instituciones aliadas el día de hoy, de transmitirlo y pues de hacerlo llegar hasta sus casas, porque justo entre más conozcamos nuestra ciudad, más la podemos preservar, proteger y valorar y hacer que perdure en el tiempo. Y sí está mucho en los vecinos, digo, me da mucho gusto esas pancartas que nos muestra Fernando como de los vecinos queriendo proteger su entorno, pero hay que estar también bien informados, saber qué sí, dónde sí, cómo sí, hacer que la ciudad siga desarrollándose, pero con mucha armonía y con mucho respeto y con mucho cuidado, ¿no? Y nada como poder empezar con que cada uno proteja, cuide y haga que su entorno sea mejor cada vez. Entonces, esperamos que hayan disfrutado muchísimo este domingo más con Clavería. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Paola, Julio, Fernando y a todo el equipo, a Diana, Daniel, que están hoy también tomando la batuta del evento. Gracias por estar todos el día de hoy y por acompañarnos esta tarde de domingo. Que lo sigan disfrutando y nos vemos dentro de un mes. Muchas gracias, María. Y con esto cerramos nuestro recorrido del día de hoy por Clavería. Muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos en la próxima. Que pasen un bonito domingo. Esto se puede gracias a justamente la alianza entre Reurbano, Fundark MX, Casa del Arquitecto y el Colegio de Cronistas.
nos vemos muy pronto. Muchas gracias.